tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de 3 mesas en homenaje a una de las mujeres cuya trayectoria política más ha generado en favor de la equidad en nuestro país. María Elena Chapa, nuestra muy querida amiga, que muy probablemente en unos minutos más se conecte con nosotros en esta transmisión. Ella en estos momentos está entregando el premio María Elena Chapa que generó el municipio de Guadalupe. Está también inaugurando un museo con todos los innumerables reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, también en el Museo de Guadalupe en Nuevo León, de manera que en unos minutos más esperemos que se una con nosotros. Por lo pronto, le doy la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros en la Cátedra Alfonso Reyes contar con la presencia de Miriam Hinojosa, de Patricia Mercado y de nuestra querida Dulce María Sauri Riancho. Bienvenidas las tres, se antoja esto una conversación deliciosa y con mucho gusto voy a leer una muy breve semblanza, una síntesis de la semblanza de María Elena Chapa que justamente el día de hoy está cumpliendo años. María Elena Chapa nació en el municipio de Doctor González, Nuevo León, un día como hoy, un 19 de abril de 1944. Es egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, es licenciada en Filosofía, maestra también en Filosofía y maestra en Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingresó al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, en 1969 y de este partido ha sido diputada federal del 88 al 91, senadora de la República del 91 al 97, diputada local del 97 al 2000 y nuevamente diputada federal del 2000 al 2003. También fue presidenta ejecutiva y fundadora también del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León del 2003 al 2016. Es también presidenta fundadora del International Women's Forum, capítulo México, y presidenta honoraria del 96 a la fecha. Entre los múltiples premios y reconocimientos que ha recibido, destacan, por ejemplo, la Presea Nuevo León en el 2008 al mérito político, la medalla Simón de Beauvoir en reconocimiento a su trayectoria. La Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el reconocimiento Flama, Vida y Mujer en 2010 en el ámbito de desarrollo gubernamental y el premio también Griselda Álvarez por su trayectoria política. Recientemente obtuvo la medalla al mérito Diego de Montemayor, edición 2019, otorgada por el municipio de Monterrey por su contribución al desarrollo de Monterrey, especialmente del sector femenino. María Elena Chapa ha publicado importantes obras de educación y humanidades, así como un gran número de artículos y ensayos relacionados con la política actual y la problemática de las mujeres contemporáneas. Ya sobre sus aportes a la legislación, sobre todas las políticas de equidad que ha hecho, pues platicarán nuestras invitadas. Hoy queremos desearle un muy, muy feliz cumpleaños a nuestra querida María Elena Chapa. Y con muchísimo gusto cedo ahora la palabra a la doctora Cynthia Smith, profesora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, quien tuvo el empuje para realizar esta iniciativa. Cynthia, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Quiero reconocer también a Ana Laura, particularmente a la diputada Mariela Saldívar de Movimiento Ciudadano, que junto con la Red de Paridad de Género aquí de Nuevo León han impulsado todo este reconocimiento a María Elena Chapa, y nosotros en el TEC de Monterrey estamos encantadísimas y encantadísimos de poder participar en este reconocimiento a María Elena. Bueno, como les comento que van a ser 3 sesiones. El día de hoy tenemos unas invitadas de lujo, todas dedicadas a la política en el ámbito de políticas públicas y electoral. Ya las voy a presentar a todas de primer nivel. Y mañana tendremos una mesa especializada en violencia de género, y el día miércoles vamos a rematar con un hermoso conversatorio entre María Elena Chapa y Amelia Barcárcel sobre sus vidas políticas. Entonces empezamos hoy.
Y les comento que tenemos una mesa de lujo, como decía recién. Nuestras invitadas son la diputada Dulce María Sauri, la senadora Patricia Mercado y la ex consejera electoral y recién ingresada al Tecnológico de Monterrey, ahora voy a contar, la doctora Miriam Hinojosa. Voy a leer breves semblanzas de las tres para empezar, y les he compartido una serie de preguntas para ir dándoles la palabra a cada una de ellas en ese orden para conversar sobre el tema de paridad política de género. Dulce María Sauri Riancho nació el 14 de agosto del 51 en Mérida, Yucatán. Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en el CIESAS. Es diputada federal por el Estado de Yucatán por la tercera circunscripción y fue vicepresidenta de la mesa directiva en el primero y segundo año de legislatura, y actualmente es presidenta del Congreso de la Unión en el tercer año de la legislatura de 2018 a 2021. La doctora Sauri cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública estatal y federal. En el orden local destaca por haber sido la primera gobernadora de Yucatán entre el año 91 y 94. En la administración pública federal fue titular fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, responsable del Programa Nacional de la Mujer 95-2000, donde se expresaron los compromisos de México ante la cuarta mujer celebrada en Beijing, China. Fue asimismo responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres a nivel federal, así como el impulso para la conformación de las estructuras estatales. En el ámbito legislativo fue diputada federal por Yucatán en la legislatura número 52 y la 56, y fue senadora de la República en las legislaturas 54 y 55, 58 y 59. Fue presidenta, en este último caso, fundadora de la Comisión para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. La doctora Sauri Riancho es editorialista semanal del Diario de Yucatán y también funge como ponente y conferencista en diversas instituciones académicas y de la sociedad civil. Bienvenida, Dulce. Patricia Mercado es economista por la UNAM y en la década de los 90 participó en la constitución de organizaciones civiles que se propusieron aumentar la participación política de las mujeres. En el año 2001 presidió el partido México Posible y para 2006 compitió en la elección a la presidencia de la República por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en la cual obtuvo 1.1 millones de votos. En el año 2014 incursionó en el servicio público como secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y un año y medio después fue designada secretaria de Gobierno, responsabilidad que tuvo por 2 años y medio. Actualmente es senadora de la República por Movimiento Ciudadano y preside la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Bienvenida, Patricia. Finalmente, vamos a presentar a Miriam Hinojosa Dieck, quien es politóloga y feminista, y desde marzo del presente año es directora de Relaciones con Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, donde se graduó con mención sobresaliente. Tiene maestría en Teoría Política por la Universidad de Madrid y en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I de la Sorbona, así como una especialidad en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Lausanne. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue reconocida con el diploma al mérito académico. Ha sido consejera electoral en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en 2 ocasiones, de 2007 a 2013 y de 2014 a 2020. En dicho órgano presidió las comisiones de Comunicación, Fiscalización y Género.
Desde esta última impulsó la fundación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, el cual presidió durante 2 años. Creó la Mesa Interpartidaria de Género y el Acuerdo para la Labor Legislativa Sororaria, entre otros esfuerzos que apuntalaron la implementación de la paridad en el Estado de Nuevo León. Durante el periodo de 2019-2020 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Colaboró con la Universidad de Monterrey durante 18 años, institución en la que se desempeñó como profesora e investigadora, directora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y directora de Comunicación y Relaciones Internacionales. Desde hace 15 años escribe una columna semanal en el periódico Milenio e integra la red de politólogas y la red de mujeres en plural. Bienvenida, Miriam. Bienvenidas a las tres. Realmente tener una mesa con las tres para hablar de paridad política de género es un lujo que nos estamos dando y que disfrutaremos mucho durante la siguiente hora y media. Yo preparé algunas preguntas para hacerles a cada una de ellas. Les pediría si podemos ir contestando en el orden que presenté sus semblanzas. Y vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Por qué el género tiene que ser un diferenciador en el esquema de representación político-democrática, Dulce? A ver, cuando vi la pregunta que nos compartiste anticipadamente, Cintia, me quedé pensando cuál era la mejor manera de dar una respuesta inicial. Y quiero partir de que yo no puedo desligar la cuestión de género del feminismo. Y el feminismo como una teoría que permite construir una visión del mundo. Una visión en que la igualdad básica de las personas cruce todos los derechos que tenemos. En el caso particular de las mujeres, que por nuestro género, justamente esa manera de ver el mundo fue cancelada durante muchos años, es fundamental la reivindicación. Feminismo, entonces, lo vinculamos al ejercicio efectivo de derechos, todos los derechos para todas las mujeres, independientemente de su edad, de su condición social, de su adscripción, etcétera. Entonces, parto de esa premisa. Instalar esa visión y construir una teoría para entender el mundo a partir de esa visión feminista, creo que es una de las aportaciones más relevantes que se ha dado en los últimos 50 años. Porque viene, y solo lo dejo apuntado como uno de los elementos que más adelante volveré a retomar, porque viene de una revolución cultural. Y como toda revolución cultural, es parte de un proceso prolongado, un proceso que se inicia cuando alguien dice, bueno, ¿y nosotras por qué no? O sea, ¿qué nos impide ser como son ellos? Y de ahí empieza una construcción, no solo conceptual, teórica, sino también una movilización para poder transformar la realidad. Y en eso estamos inmersos. Una revolución que ha pasado por un cambio en la visión del mundo, que ha pasado por un cambio en las reglas que construyen a las sociedades, que a final de cuentas son las leyes, y una revolución que está en tránsito, y que tiene que ver con la cultura. Excelente, muchas gracias, Dulce. Patricia, la misma pregunta. ¿Por qué el género tiene que ser un diferenciador en el esquema de representación político-democrática? A ver, primero decir que, digamos, la representación democrática en este momento que se expresa en una representación paritaria o que ha llegado a una representación paritaria es el reconocimiento de que somos 50 y 50% de la población, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres representamos ese 50% y bueno, pues
finalmente siempre, ¿no? La naturaleza, somos un poquito más nosotras desde hace ya mucho tiempo, 52, 53% de la población, y de esa manera tenemos que representarnos en la vida pública, ¿no? Es un tema de reconocimiento que finalmente en una sociedad democrática, pues la primera, digamos, gran división, que es la división entre hombres y mujeres en términos biológicos de sexo, pues tenemos que asumir esta representación. Y bueno, ya viene toda la discusión de entre nosotras, ¿verdad? Entre nosotras, el sexo femenino, pues está todo el tema de la identidad sexogenérica y las mujeres trans, y digamos, hay toda una discusión ya sobre el tema que se viene teniendo desde hace algunos años, ¿no? Cuando se hacían los encuentros feministas, la gran discusión de si entraban las mujeres trans o no entraban las mujeres trans, porque en realidad eran hombres biológicamente. En fin, yo siempre fui una de las que planteó que no podías en un encuentro feminista levantarle la falda a las mujeres cada vez que llegaran, sino que realmente todas las identidades femeninas podían manifestarse en un encuentro. Pero bueno, esa es una primera cuestión. Y una siguiente cuestión es por qué, digamos, esta pregunta en el sentido del género. El género es la construcción cultural y hasta ahora en la toma de decisiones públicas, en los congresos, en los gobiernos, solamente ha estado la visión cultural, ¿no? Desde lo masculino, o sea, los intereses del género masculino en el sentido de los intereses ligados al dinero, al poder, a la violencia, ¿no? Y no los intereses que hasta ahora han sido los intereses culturales de las mujeres, ¿no? Que, digamos, hemos representado las mujeres que están más en las problemáticas de la vida cotidiana, en la salud, en la educación, en, digamos, lo que necesitan las niñas y los niños, digamos, todo lo que es la vida cotidiana, esos dolores humanos que viven todos los días las personas, las familias, las comunidades, que las mujeres se han encargado o han estado cerca o hemos estado cerca a partir del mandato cultural. Entonces, en ese momento, mientras esta, digamos, división de género, esta cultura de género, como decía Dulce María, o sea, lo que el feminismo representa es una revolución cultural en este sentido, cambiar estos dos estancos para que efectivamente las identidades biológicas cuales sean, ¿no? En este caso, hablando de mujeres y hombres, el tema es que representen sus agendas, sus territorios, sus problemáticas y no necesariamente estos intereses de vida que el género nos ha, digamos, indilgado a los cuerpos de hombres y a los cuerpos de mujeres. Y hasta hoy, pues solamente las ideas las ideas que son importantes para el género masculino es lo que ha prevalecido en las decisiones de política pública, de reforma legislativa y de inversión presupuestal, las prioridades del presupuesto público, ¿no? En este momento, por ejemplo, las prioridades pues tienen que ver con el tema del ejército, el tema de las Fuerzas Armadas, o sea, cómo tienen cada vez más presupuesto, porque eso, desde la visión del género masculino, pues es un tema de usar la violencia contra la violencia. Las mujeres estamos, en general, digamos, la cultura de género nos enseña a pensar de otra manera cómo prevenir la violencia en nuestras comunidades, y a lo mejor meteríamos ese dinero al tema de niños y niñas, meteríamos ese dinero a todo el tema de salud, prevención de la violencia, en fin, ¿no? Alternativas para las jóvenes y los jóvenes. Entonces, es muy importante que en la representación democrática en este momento estemos los dos sexos más estas representaciones culturales del género masculino y femenino para que la toma de decisiones
pues se complemente, digamos, todos los temas estén ahí puestos, pues mientras transitamos de otra manera y esta división entre los hombres y las mujeres y esta cultura de género cambia, ¿no? Y se da esta revolución cultural y tenemos nuevos marcos de convivencia y de representación de género. Excelente, Patricia. Misma pregunta, Miriam, ¿por qué el género tiene que ser un diferenciador en la representación? Muchas gracias, Cintia. Pues las preguntas que nos compartiste resultaron verdaderamente motivo de una reflexión que quiero agradecerte porque me resultó muy enriquecedora. Quiero, como quiera, tomarme primero unos instantes para agradecerte a ti, para agradecerle a Ana Laura Santamaría y a la Cátedra Alfonso Reyes. De entrada, por la invitación. Yo quiero decirles que con Chapa, con Marielena Chapa, Chapa o Chapita de cariño, me unen muchas cosas, muchas de las cuales vamos a abordar justamente aquí, pero me une también la fecha de cumpleaños. Y entonces, de entrada, pues yo les quiero decir que les veo cara de regalo a todas y sobre todo a este evento, porque me emociona profundamente, fue lo mejor que me pudo pasar en el día de mi cumpleaños. Y cuando me lo propusiste, Cintia, pues yo dije, qué regalazo. Y me dejó pensando en esto de que los cumpleaños son a veces como un pequeño montículo en el que nos podemos subir, hacer un alto en el camino y nos da la oportunidad un poco de ver lo que hemos avanzado y hacia dónde queremos llegar. Y entonces cuando yo tengo la oportunidad de justo este día estar aquí en la misma mesa que Dulce María y que Patricia, que tienen la trayectoria que tienen tan impresionante, pero ahorita quiero llegar a un punto más allá que su trayectoria. Y para homenajear a María Elena Chapa, pues de verdad me hace sentir que todo lo caminado hasta hoy ha valido la pena. Y quiero señalar esto, a veces pasamos por alto y tiene mucho que ver con esto que hace un momentito decía Patricia respecto a cómo la visión que tenemos sobre la política de las mujeres, esto que decía Dulce de la revolución cultural que está implícita, creo que a veces se nos escapa que los ladrillos de la construcción política, aunque a veces no lo creamos, son ladrillos de amor, están hechos de generosidad, están hechos de pasión, porque escuchamos casos muy estridentes de políticos corruptos y entonces tendemos a asociar la actividad entera con esas situaciones de excepción, cuando la realidad es que la política está llena de personas en extremo generosas que, como la definición misma de la actividad, han decidido anteponer los intereses de la colectividad a los intereses propios. Y yo quiero aquí decir que esa es la madera de la que está hecha María Elena Chapa y que esa es la madera de la que está hecha Dulce María Sauri y esa es la madera de la que está hecha Patricia Mercado. Y los ladrillos que ellas han puesto en la construcción política son ladrillos de amor. No les puedo explicar con cuánta generosidad cada una de las tres me ha asesorado, me ha acompañado, me ha explicado, me ha respaldado. Y sé que no es a mí por ser yo, sino es a la causa de las mujeres en general, al buscar entre todas cómo podemos seguir avanzando. Y verdaderamente yo les puedo decir que ni siquiera esperado o siquiera imaginado este acompañamiento que ellas han tenido y que son capaces de la empatía y de la intuición de decir, ella ahorita necesita una llamada, ella ahorita necesita un respaldo, ella ahorita necesita que la oriente, y han sido en extremo generosas. Y yo creo que lo que nos toca es entender que todo eso no se paga hacia quien te lo dio, eso se paga hacia adelante con otras personas que también lo pueden estar necesitando. Y eso es cambiar por completo la perspectiva de la política y dar esta orden en silencio, que es el ejemplo. Entonces, yo de entrada quiero dar este testimonio, si lo podemos llamar así, de cómo ellas han ido construyendo en la política. Y sobre Chapa, decir que nos mueve a tantas y nos mueve a tanto, que yo creo que está más que justificado. Y ella ahorita
está en su montículo de su cumpleaños también, y yo quisiera de una a la otra decirle, mira nada más todo lo que has sembrado, mira nada más todo lo que has recorrido, nos tienes aquí sentadas hablando de las mujeres como una forma de rendirte homenaje. Ya concretamente sobre la pregunta que hacías, muchas gracias, Dulce. Pati, de verdad las quiero tanto, porque esto es en lo público, pero son iguales en lo privado. Y yo creo que la congruencia paga y ellas son la evidencia de que así es, si no, no estarían en donde están, porque han sido congruentes y han sido en extremo honestas. Con respecto a la pregunta, yo lo que quisiera decir de entrada es que si las mujeres no estamos presentes, pues es una arbitrariedad como pocas, porque ¿cuántas arbitrariedades te sacan del espectro político a la mitad de la población? Sería como si de pronto empezáramos a nombrar estados de la República hasta completar 60 millones y dijéramos, bueno, todos estos que no voten. ¿Por qué? Pues porque no voten, porque la mitad pues también son mexicanos y también los pueden representar. Entonces, pues, ¿para qué los queremos a todos? Así de ilógico, así de arbitrario, así de aberrante es el excluirnos a las mujeres de la toma de decisiones públicas. Pero también tiene que ver, como ya muy bien lo señalaban quienes me antecedieron en la palabra, en que hay una serie de reivindicaciones que si no estamos ahí no se asumen. No podemos ser representadas por los hombres, no tendrían que los hombres también involucrarse en la política de eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Por supuesto que sí, pero está tan normalizado el sesgo de género que corremos el riesgo de que si no estamos ahí, no estemos tampoco incluidas en la agenda. Y entonces, ¿por qué el género? Porque el género es un clivaje que además se intersecta con muchos otros. Como dice por ahí un soneto, nadie es más pobre que la esposa del obrero. Entonces, no se trata solamente de clases, no se trata solamente de etnicidad, no se trata solamente de acceso a la educación, se trata de que cada uno de esos clivajes, cada una de esas discriminaciones se acentúa terriblemente cuando interviene la cuestión de género. Entonces, no hay otra ruta posible más que integrarnos a ese proceso de toma de decisiones. Muchas gracias, muy bonitas palabras, Miriam. Colegas, ¿por qué seguir discutiendo el tema de la paridad si ya tenemos una reforma constitucional del año 2019 que es conocida como la paridad en todo y su legislación? ¿Por qué tenemos que seguir luchando con este tema? Adelante, Dulce. Bueno, la primera cuestión a señalar, bueno, y antes yo quisiera solventar mi acelere de mi anterior intervención y también agradecer muchísimo esta invitación, agradecer que hayan recuperado y hayan potenciado una iniciativa que se habló de mujeres en plural hace varias semanas, ¿verdad? Para que María Elena Chapa tuviera de nosotras, y es un nosotras muy, muy amplio, el reconocimiento que merece y que este reconocimiento se expresase el día de su cumpleaños, que ahora sé que también es el día del cumpleaños de Miriam Hinojosa. Por lo tanto, la fecha de nacimiento, Miriam, también marca destino, ¿eh? No es mera casualidad esa coincidencia. Y agradecer también la posibilidad de que sean 3 sesiones, una sesión también específicamente destinada a una cuestión a la que María Elena Chapa ha consagrado su energía, su vida, y que tiene que ver justamente es el otro rostro de la discriminación, que es el rostro de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y un tercero, que seguramente va a ser un conversatorio delicioso, con Amelia Valcárcel, que nos ha dado la oportunidad de confrontar y contrastar esta visión, vamos a decir, hasta cierto punto restringida del tema de los derechos de las mujeres, hasta volver, y lo digo por mí en lo personal, una persona que abiertamente señala que el feminismo es una forma de ver, concebir y actuar en el mundo. Y quiero también sumarme a la
al comentario que hacía Miriam hace un momento sobre el afinamiento, sororidad, o pongámosle lo que pongamos, que ha caracterizado la participación política de las mujeres. Quizá el hecho de que la solidaridad se da a partir de un instinto básico de sobrevivencia en un mundo abiertamente hostil, como era inicialmente la participación en esferas de toma de decisión. Quisiera ampliar más allá de propiamente la política electoral, sino de toma de decisión de asuntos de interés colectivo dominadas exclusivamente por hombres. Y esto, ya voy a la respuesta puntual. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando, abundando, discutiendo sobre el tema de la paridad si ya existe la reforma? Precisamente por la cultura, porque tenemos la máxima que dicen que viene de la época colonial, de obedézcase pero no se cumpla, porque tenemos que a cada acción corresponde una reacción. Si nos atenemos a la física, que también existe en la política, igual en sentido contrario, y a veces mucho, muy desigual, porque es una reacción sumamente intensa frente a un avance relativamente pequeño. Y pongo como ejemplo de por qué tenemos que seguir insistiendo, a pesar de las reformas constitucionales en materia de paridad, en la representación de todos los órganos del Estado mexicano, en que la realidad es muy terca y no obedece automáticamente a la ley cuando le ordena, cambia, transfórmate, porque cada uno tenemos una visión del mundo en el que nos desempeñamos, y porque la cultura que reproduce los estereotipos machistas, somos portadores y portadoras, porque muchas veces las mismas mujeres decimos, bueno, ¿por qué voy a sentirme a gusto con una mujer que me represente como gobernadora o como alcaldesa o como diputada o senadora? Si ella es igual a mí, y yo soy una mujer que obedezco a mi marido, que tengo mi obligación principal es el bienestar de mi familia, porque esa mujer que se va descuida a sus hijos y a sus hijas, vaya uno a saber en qué anda. Entonces, esos prejuicios son los que ahí están. Yo soy una convencida de que la ley no cambia la realidad, pero algo he aprendido, que si no cambia la ley, la realidad no tiene la menor oportunidad de transformarse. Por eso hay que seguir trabajando sobre este tema. Excelente, ¿sí? Si la ley lo cambia, las oportunidades no existen. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Pues yo también seguí aquí mi presidenta de la Cámara y ya no hice mi introducción que pensaba hacer. Pero bueno, yo también me siento muy honrada de que me hayan invitado a este homenaje con María Elena Chapa, que es tan importante para nosotras, para el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en nuestro país. Una mujer congruente, perseverante, gran, de veras, o sea, su perseverancia ha sido un ejemplo así de no importa que estés sola, síguele, mañana encontrarás alianzas, mañana encontrarás a otros, y eso ha sido María Elena, y me da mucho gusto además que tenga tantos homenajes aquí en Nuevo León, porque ella además de tener un liderazgo, por supuesto, nacional para todo el movimiento, tiene aquí en Nuevo León, ella siempre, ¿no?, debatió, discutió, propuso, y entonces que se le haga este reconocimiento en este momento, pues es muy importante, porque ella estuvo cuando era un camino muy difícil ser feminista, un camino muy complicado hablar de aborto en Nuevo León, ¿no? Sigue siendo complicado, pero en ese momento más. Y sin embargo siempre estuvo, y siempre su argumento, y siempre sus documentos y su propuesta legislativa. Entonces realmente sí es un ejemplo para las niñas, las adolescentes, de una
de conocer toda esta historia y además de lo que vale la pena, ¿no? La congruencia, la perseverancia que nos ha enseñado María Elena Chapa, y de verdad poner a un lado, ser capaz de poner a un lado las diferencias, ¿no? Y caminar juntos los acuerdos. También creo que ella nos ha enseñado mucho en este sentido. Así es que de verdad, a estar aquí con ustedes, con Dulce María, con Miriam, y bueno, pues con la cátedra Cintia, Ana Laura, en este homenaje a María Elena. Y efectivamente el miércoles no nos la podemos perder, esa conversación entre Amelia y María Elena va a ser algo verdaderamente, no solamente delicioso por el conocimiento que se va a derramar en esa conversación. Realmente muy buena idea. Felicidades a la cátedra, felicidades a ustedes dos. Miren, yo efectivamente, como decía Dulce María, la historia para llegar a donde estamos es una historia donde cada 3 años, desde 1996, que aparece en el Código Electoral un transitorio diciendo que, bueno, ahí les recomendamos, ¿no? Se les recomienda a los partidos que no más del 70% de un género. Desde ese año, cada 3 años, ante la simulación que hacían los partidos políticos para no reconocer el derecho, pues fuimos cambiando ese código, ¿no? Cada 3 años, de un transitorio al cuerpo de la ley, y luego después el tema de que no fueran las suplentes, que no las mandaran, sí, el 30%, pero el 30% de los últimos lugares de la lista, y luego que no las mandaran a los digamos, toda esta, que ahí Miriam Hinojosa como consejera, y ya todas esta camada, ¿no? Como de funcionarias electorales, pues que nos ayudó a convencer y a decir, oigan, aquí no se trata de candidatas, se trata de que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisión. Entonces, los bloques de competitividad, ¿no? De los primeros 3 lugares, por lo menos 3 tienen que ser mujeres o 2, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, las sentencias. Yo creo que, digamos, hemos tenido que estar alertas a la simulación, y hoy la paridad, pues estamos en el momento más importante, que es el momento de la implementación, ¿no? Si tenemos regidoras, o sea, por ejemplo, que no se abaraten los consejos, municipales, los ayuntamientos, porque hoy tenemos regidoras que reciben el 10% del salario que reciben los hombres regidores, y son regidores igual, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora, pues a la mitad, capaz de que les pagan menos y a los hombres les pagan más por cualquier tipo de justificación? Digo, lo pongo como ejemplo de lo que puede ser, sí, la paridad, pero la paridad, pues según digamos, según los parámetros de quien decide hacia dónde esa paridad. Entonces, estamos en el momento de la implementación. Está todo el tema de violencia política, porque una manera de simular es presionar a las mujeres para que se bajen, para que renuncien, y finalmente, digamos, todo lo que son las reglas de promoción y ascenso, pues no están claras, y entonces, pues es negociación entre ellos para ver cómo se distribuyen estos lugares paritarios, porque no están claras estas reglas de promoción y ascenso. Entonces, me parece que, digamos, estamos en este momento, por ejemplo, de las gobernaturas, ¿no? Que, bueno, que hay una sentencia, ¿no? Del tribunal diciendo, y del INE, ¿no? Diciendo, a ver, los estados tienen que regular. ¿Qué va a significar eso? Si un partido puso de candidata a gobernador a una mujer esta vez, la próxima tendrá que poner hombre, o, digamos, ¿cómo va a ser esto? Son retos bien importantes socialmente, y bueno, pues son retos que vamos a tener que asumir, porque a lo mejor así es, pues tal cual, así es, porque de otra manera no vamos a estar honrando la paridad, y Miriam pues fue una gran protagonista en este tema de lograr el 50% de las candidaturas a gobernaturas como oferta partidaria nacional. Gracias, Patricia. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Cintia.
Pues efectivamente, esto que menciona Patricia del rol que tuvieron que jugar los distintos órganos, me lleva a comentar que desde que la paridad se puso en el horizonte, estaba viendo precisamente el viernes una jurisprudencia ya desde 2012 donde decía, y tendiendo a la paridad, ¿no? Y entonces ya habíamos sembrado la palabra y parecía que no íbamos a llegar. Y luego en 2014, donde se pone ya ese término a nivel constitucional, que además fue una lucha de mujeres en plural, y yo aquí quiero reconocerle a esa red extraordinaria de la que me honro en formar parte, pero yo llegué después. Ellas hicieron un trabajo extraordinario para decir, y lo dijeron a los cuatro vientos en un desplegado en los periódicos, todo cabe en la Constitución menos las mujeres. Entonces vamos a ponerlo, pero pues pongámoslo ahí en una ley secundaria donde nadie lo vea, y donde nadie lo vea quiere decir donde podamos hacer lo que sea con eso. Entonces el ojo clínico que tuvieron para decir, a ver, esto tiene que ir a la Constitución. Y entonces que deje de ser la paridad un asunto procedimental, de hablar de un porcentaje de candidaturas, y pase a ser un principio constitucional. Y entonces yo creo que estratégicamente fue precioso, porque subrayan lo procedimental como para hacerle ver a los actores políticos de qué tanto es tantito, ya vas en 40% de cuota, pues 10% más, pero lo que faltaba ver era toda esta cuestión de la paridad en tanto que principio, de la paridad en tanto que paradigma filosófico, de forma de entender la representación. Entonces, el Estado mexicano ya aporta una mirada distinta sobre cómo se tienen que construir los órganos de toma de decisiones públicas. Mira, ya está aquí la festejada, querida María Elena, qué gusto verte. Todavía, ahí está ya. Ahí está. Entonces, cambia completamente la perspectiva porque no podemos perder de vista que la paridad no es una cuota, la paridad es una forma distinta de entender la representación política y de entender el lugar que tenemos las mujeres en esa representación política. Entonces, cuando llegamos a la paridad, se empiezan a alzar muchas voces en el 2014 que dicen, y ya no estiren la liga porque la van a romper. Entonces yo vengo oyendo desde entonces, ya no estiren la liga porque se rompe. Y pues sin embargo, la liga se sigue estirando y la paridad que se legisló en 2014 es una paridad tímida con respecto a cómo se entiende el concepto y cómo se opera el concepto en nuestros días. ¿Y cómo pudo ir creciendo esa visión? Pues porque se generaron un flujo muy interesante en donde del legislativo iba hacia los órganos administrativos que nos tocaba ejecutarlo, y las acciones de los órganos administrativos eran recurridas ante tribunales por los distintos actores que no estaban de acuerdo con esa lectura que se le daba. Y entonces los tribunales venían y respaldaban, como decía otra extraordinaria mujer y excelente amiga, integrante de Mujeres Plural, María del Carmen Alanís, decía a golpe de sentencias. Y mira que le tocó estar dando varios golpes de sentencias desde su lugar en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y decir, a ver, no se confundan. Y entonces venir a construir cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la paridad es un piso, no un techo, lo que se llama la optimización flexible. Es, no me quieras topar a las mujeres en 50. En 50 vamos a topar a los hombres, porque si no siguen creciendo como venían haciéndolo de forma orgánica. Pero para las mujeres no hay un límite. Se acaba de dar a conocer una jurisprudencia en el sentido de que, por ejemplo, los institutos electorales locales pueden estar constituidos por una amplia mayoría de mujeres e incluso por una totalidad de mujeres, y que eso no vulnera la paridad, porque la paridad, entenderla solo como 50% de candidaturas, ahí donde hay una lista de forma vertical, es su versión más tímida. Su versión más amplia incluye también, por ejemplo, la paridad horizontal. Esto que habíamos visto en alcaldías y que no nos había tocado ver en gubernaturas. Y decir, a ver, de 15 postulaciones, 7 tendrán que ser para mujeres. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir construyendo? Porque este tema de la paridad es el reino de los resquicios.
¿dónde hay todavía asignaturas pendientes? ¿Dónde? Si ya tenemos paridad horizontal, si ya tenemos paridad vertical, si ya tenemos paridad transversal, si ya tenemos, como lo mencionabas ahorita, paridad en todo. Bueno, pues hay algunos nichos en los cuales trabajar. De entrada, los partidos políticos, que para algunas cosas siguen funcionando como una suerte de cajas negras, siguen siendo a la participación política de las mujeres lo que son las casas, los hogares, a la violencia doméstica. De puertas para adentro, aquí nos arreglamos y nadie se meta. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que no hay un respeto por las carreras partidistas de las mujeres. Y entonces van y buscan, no estoy diciendo que en todos los casos, pero en muchos casos, mujeres sin experiencia que necesariamente van a acceder a su tutela para seguir ellos llevando el pulso de las cosas. Una visión patrimonialista de decir, bueno, la candidatura era mía y como tiene que ser mujer, pues yo decido a qué mujer se le da. ¿Y dónde está todo el recurso de la carrera partidista, de la trayectoria que tenemos que honrar? Está también la cuestión, por ejemplo, de los recursos para hacer campaña. Ya tenemos el 50% de las candidaturas y ahorita estamos logrando por primera vez en un proceso electoral que se nos reconozca el derecho a tener el 40% de los recursos. O sea, hay un reconocimiento tácito de que ni siquiera van a llegar al porcentaje de candidaturas. Entonces, imagínate todo el tramo que hay que recoger ahí. La otra cosa con paridad en todo es que es paridad en todo para los órganos directivos. ¿Y qué pasa hacia abajo? ¿Cuál es la situación de las mujeres que están en la función pública, que están en la carrera política? También ahí hay un trabajo importante que hacer, una garantía de un salario igual, como ya muy bien lo decían ahorita, una garantía de un trato igual, porque no es nada más el salario, es también, por ejemplo, la oficina. Tenemos casos registrados de regidoras a las que cuando preguntan por su oficina, les dicen que ahí está el cuarto de los trapeadores, que es el que les toca a ellas, que cuando preguntan por su salario, les dicen que para ellas no hay nada y que si siguen dando guerra, menos va a haber. Entonces está toda esta cuestión de la simulación. Al final lo que tenemos es que hay un reino de los resquicios, que todo aquel espacio que dejamos desatendido y sin reglas que garanticen la paridad y su fin útil y material, que es llevar a más mujeres a las tomas de decisiones, son cooptados inmediatamente por los hombres. Entonces tenemos que ser cuidadosas y vigilantes. Muy bien, lo expresaron. Tanto Patricia como Miriam hablaron de la paridad simulada, ¿no? De que está en la ley, pero hay que llevarla, como decía Dulce, más allá a la cultura, ¿no? Y entonces, ya han mencionado algunos de estos mecanismos, pero bueno, yo les voy a hacer la pregunta para institucionalizarlo más a esto. También quiero comentar que Dulce se tiene que retirar en 10 minutos porque tiene que tomar un avión, así que le damos la palabra y sabemos que después de eso se va a retirar, y le agradecemos mucho que haya decidido participar en el evento a pesar de la corredera que se va a hacer al aeropuerto. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos formales e informales utilizan las fracciones parlamentarias en el caso del legislativo? Porque la paridad en todo implica el ejecutivo y implica el sistema judicial. Y si hemos dado avances es precisamente en la paridad en el poder legislativo, porque es donde se eligen a las candidaturas, ¿no? Se puede poner más explícito, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los gabinetes y la variedad y el equilibrio en los gabinetes y en las estructuras hacia abajo, y más difícil todavía en el poder judicial, hay mucho por hacer, ¿no? Todavía queda mucho por hacer. Adelante, Dulce, ¿qué mecanismos hay que ir destapando, exhibiendo para seguir trabajando? Antes de proceder a la respuesta puntual, muchas felicidades, Mariana Chapa, por este cumpleaños, ¿vale? En todo sentido y con toda, digo, con todo cariño, si vale, que esa palabra contenga todo lo que representas para mí en lo personal y para el movimiento de las mujeres en este país en lo general. Muchas felicidades. A ver, déjenme decirles de los mecanismos formales primero. Mecanismo formal tiene que ver con que una vez que la reforma constitucional entró en vigor,
la paridad en todos los órganos del Estado mexicano. Estamos hablando de los 3 poderes de la Unión, estamos hablando de los órganos constitucionales autónomos, es decir, en todas partes. Vienen los órganos colegiados y los derechos adquiridos. Es decir, la mayoría de los órganos colegiados tienen a sus consejos en vigor. Entonces, son consejos que no son paritarios. ¿Qué ha estado pasando? Por ejemplo, en órganos constitucionales autónomos que han renovado a sus comisionados, sus comisionadas, han habido convocatorias específicamente dirigidas hacia puras mujeres, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, el caso del IFETEL, la propia Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué ha pasado en otros casos? Bueno, pues significativamente la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la República ha tenido oportunidad de hacer tres propuestas. De las 3 propuestas, a pesar de que las ternas iban predominantemente mujeres, la primera fue un hombre, el elegido. Las otras 2 ternas fueron ternas de mujeres. Entonces eso ha ayudado mucho, aunque para que la representación de la Suprema Corte avance hacia mitad y mitad. Como son 11, bueno, pues al menos 5 ministras de la Suprema Corte. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuando se hizo la convocatoria para la renovación por parte de la Cámara de Diputados, y aquí quiero significar la destacadísima participación de Miriam Hinojosa Dieck en ese proceso, fue una de las finalistas de la quinteta, toda conformada por mujeres, ¿no? Bueno, pues allá el Consejo General quedó integrado por 5 mujeres y 6 hombres, pero si descontamos al consejero presidente, que tiene un periodo definido que concluye en 2023, pues podemos pensar que los 10 integrantes y es un consejo paritario. Pero porque hubo desde la convocatoria la voluntad de plasmar esa paridad, la voluntad y la exigencia constitucional. No es una concesión graciosa, es una exigencia constitucional. Bueno, esta es la parte formal. Pero veamos la parte, vamos a decir, informal. Uno de los problemas más intensos que había en la Cámara de Diputados era que aún habiendo una cuota del 60-40 que llevó a un número histórico de diputadas a la legislatura anterior, estoy hablando de la legislatura primero, la 2012-2015 y luego 2015-2018. Pero aún así, las comisiones de la Cámara y los órganos de gobierno de la Cámara seguían sin tener representación de mujeres. Es decir, aquellas comisiones duras, podemos poner el ejemplo de la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Defensa Nacional, la Comisión de Trabajo, etcétera. Estas comisiones eran hombres quienes las presidían. Eso en esta legislatura cambió. Las comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales, de Hacienda, son presididas por mujeres. Y esto, incluso cuando ha habido licencias, se han separado las presidentas del cargo, han sido sustituidas por mujeres, porque esas son comisiones que los grupos parlamentarios, cuando inició el proceso, dijeron que iban a estar encabezadas por mujeres de su bancada. Y el Pleno así las eligió. Que se resisten las cosas, claro. Vean ustedes simplemente una fotografía de la más reciente presentación que hubo en el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, con las organizaciones empresariales, las organizaciones obreras. Si no hubiera sido por la secretaria del Trabajo, aquello hubiera sido un páramo de trajes grises y corbatas azules o de cualquier otro color, ¿no?
trajes y corbatas. También cuando las cosas en materia de seguridad se complican extraordinariamente, solo la presencia de la secretaria de seguridad nos salva. Y que todavía nos falta muchísimo para que aún estando las mujeres en esas posiciones de decisión formal, efectivamente ejerzan las funciones, no solo constitucionales, sino políticas que conlleva el cargo. Yo no puedo decir que la Secretaría de Gobernación no sea comparable a la que había el sexenio pasado, porque la ley orgánica de la administración pública le quitó a la Secretaría de Gobernación muchísimas funciones. Pero sí puedo decir que entre el secretario de Gobernación del sexenio pasado y la secretaria de Gobernación de ese sexenio, sigue habiendo una enorme diferencia en términos políticos, de densidad política. Y eso yo no lo puedo atribuir simplemente a que cambió la ley orgánica, sino a esas resistencias soterradas. Esto que hay atrás, que dice que las mujeres no tendrían por qué estar allá, que es demasiado rudo y duro el cargo para que ella lo desempeñe, ¿no? Y que concluye solamente con una cuestión que tiene que ver con la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hay dos órganos de gobierno en la Cámara: la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. La mesa directiva se elige anualmente a propuesta de los partidos políticos. Esta legislatura va a terminar 2-1. 2 mujeres la hemos encabezado, Laura Rojas del PAN y yo del PRI. Y un hombre, Porfirio Muñoz Ledo, que fue el que tuvo la presidencia al inicio de la Cámara. Eso, digamos, pues está bien. Sin embargo, el órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, integrada por coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios, tuvo de 8, durante mucho tiempo, solo una mujer, que fue la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática. Recientemente, ahora con todas las licencias que hubo en Movimiento Ciudadano, eligió a una coordinadora. Es decir, estamos en presencia de 6 grupos parlamentarios con coordinador hombre versus 2 mujeres. Esa es nuestra realidad, sobre la cual tenemos que trabajar. Y de veras, muchísimas gracias por la oportunidad. Lamento mucho no poder escuchar las intervenciones de mis compañeras Patricia Mercado y Miriam Hinojosa hasta el final, pero estoy segura que Miriam, con la tesis que desarrolló, va a tener mucho que decir entre la diferencia entre lo formal y lo real en la toma de decisiones y la participación de las mujeres. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce, un placer. Ojalá se repita. Buen viaje. Muy bien, le voy a ceder la palabra a Patricia. Adelante, Patricia. Gracias, María Elena. Un abrazo, feliz cumpleaños, que también ya sabemos que es el cumpleaños de Miriam Hinojosa, entonces estamos festejándolas a las 2, pero a ti con todo el reconocimiento, mi querida María Elena. Ya hablamos mucho de lo que ha significado en tu historia de participación hasta este momento. Muchas gracias, de verdad. A ver, sobre esta pregunta, sí, primero yo creo, a mí me gustaría empezar, digamos, con el reconocimiento. De verdad, hablando de la palabra revolución, ha habido una revolución de la presencia de mujeres en las cámaras y en los órganos parlamentarios. Esto que decía Dulce María, de mujeres que están encabezando presidencias de comisiones también en el Senado. En el Senado, si vas haciendo la cuenta, incluidos el área administrativa, todo lo que es el área administrativa del Senado, sus órganos, sus instituciones, también están de manera paritaria. Las comisiones de manera paritaria, digamos, todo esto me parece, y la participación de las mujeres, la productividad de las mujeres senadoras y por supuesto que también las diputadas es realmente impresionante. O sea, la presencia
se ha dejado sentir, no hemos llegado de oquis, no hemos llegado a ocupar mitad de los espacios y solamente, sino realmente una presencia muy sólida, muy activa de las legisladoras. Y creo que eso es lo primero que hay que reconocer, aunque efectivamente todavía, ¿no?, los hombres como tal, esta llegada tan masiva de las mujeres no terminan de asimilarla, o sea, no terminan, y tenemos este ejemplo que decía Dulce María, ¿no? Porque los coordinadores de las fracciones parlamentarias son hombres. También aquí en el Senado la mayoría son hombres, que finalmente la Junta de Coordinación Política es un espacio de toma de decisiones muy importante, de construcción de acuerdos o desacuerdos, digamos, en las cámaras, y ahí no necesariamente estamos las mujeres. Sí hay, pero digamos son las segundas en la representación, ¿no? Entonces, sí creo que todavía, pero ya no es un asunto del lugar, ya no es un asunto del espacio, ahí estamos, sino un tema, ¿no?, que hablábamos al principio de cómo esta revolución cultural realmente termina por asentar que ya llegamos, que no nos vamos a ir, que estamos absolutamente, digamos, convencidas de nuestro papel y de nuestras agendas y convicciones, y que finalmente pues vamos a tener que hacer otro arreglo institucional para que en las decisiones también estemos las mujeres. Yo creo que ahí todavía estamos algunos pasos atrás en el poder legislativo, ya no digamos en los partidos políticos, en los sindicatos, bueno, están así atrás en términos de representación. Incluso la reforma de la Ley Federal del Trabajo no dijo, o sea, no se asumió el tema paritario en las direcciones sindicales, sino una representación proporcional de género. ¿Qué significa eso en términos? Yo digo, bueno, pues una representación proporcional puede ser, si en este sindicato el 80% son mujeres, pues el 80% de la dirección les corresponde. Es decir, ¿qué va a significar eso en la formación de las direcciones sindicales? Pues ya vamos a ver ahí a la Secretaría del Trabajo a la hora de dar los registros que exija esta representación proporcional, signifique lo que signifique, pero no se quedó el tema de paridad, ¿no? Entonces, me parece que hay todavía, digamos, en muchos terrenos que hay que trabajar el tema de la paridad, pero sí a nivel parlamentario, sí me parece que hay una revolución y que además las mujeres estamos muy conscientes, nos consideramos mucho, nos dirigimos con mucho respeto entre nosotras, construimos alianzas significativas, redes como la Red de Mujeres en Plural nos obliga a establecer lazos, porque viene, digamos, como red ciudadana a construir los acuerdos para empujar la agenda. Y a mí me parece que un tema que me parece, digamos, muy importante en lo que decías del sistema judicial. Hubo un grupo feminista que se llama X Justicia para las Mujeres, que llegó aquí al Senado con una propuesta de reforma legislativa para transparentar las sentencias judiciales, ¿no? Entonces, simplemente conocer cuál es el resultado, digamos, o las decisiones de los jueces, y simplemente la transparencia me parece que va a ser una cuestión muy importante para evaluar, ¿no?, esta llegada de las mujeres y para que las mujeres mismas se puedan evaluar, digamos, en cómo están impartiendo justicia, ¿no? Me decía Saskia Niño de Rivera, con esto termino, hace una sentencia de un juez aquí en Hidalgo, que el hombre mata a la niña a golpes, él está en la cárcel, pero a ella le dan más años porque no estuvo ahí cuidando a su niña. O sea, el juez dice, ella estaba trabajando, demostró que estaba en su horario laboral, pero le da una sentencia mayor porque la responsabilidad de ella era cuidar a su niña, ¿no? Y así, ¿no? Así podemos estudiar muchas sentencias. Entonces, también la importancia de que la llegada de las mujeres, pues realmente transforme
digamos, estas miradas, y creo que el tema de la transparencia me pareció muy importante que hubiera sido un grupo feminista, ¿no? O sea, no solamente la llegada de más mujeres juezas, sino vamos a transparentar para que todo el mundo se haga cargo de lo que está decidiendo. Así es que, bueno, pues me parece que estas son, ¿no?, elementos formales, informales, y bueno, ya no hablemos de que yo espero que la llegada de tantas mujeres, y como decía Miriam, que ahora tenemos que ver a todos los niveles esta paridad, pues nos obligue a pensar, y creo que esa es la nueva agenda del movimiento de mujeres en nuestro país, que es toda la agenda de cuidados, ¿no? Mientras no sea paritaria también es los cuidados y el trabajo doméstico y le entre el Estado al asunto, pues las mujeres a veces no vamos a poder, aunque tengamos el espacio. Gracias, Patricia. Adelante, Miriam. Pues yo quisiera de inmediato hilar con esto que está diciendo Patricia Mercado, que es súper importante. A ver, pensemos, por ejemplo, en la pandemia por COVID-19. ¿Dónde está el golpe más duro? Hacia las mujeres. Y esta transversalidad del clivaje género es muy clara en esta situación. Y va evidentemente desde que quienes perdieron su empleo fueron en demasía las mujeres, y que tiene que ver con este tema de cuidados, porque puestos a escoger quién vuelve a casa para encargarse de los hijos que ahora ya no estaban yendo a la escuela, de las personas mayores que se enfermaron y todo, eran siempre las mujeres. Hasta los cargos directivos, donde estaba viendo el otro día unas cifras, si hay un solo espacio como biblioteca u oficina en la casa, quien lo ocupa es el hombre que en la casa está trabajando en home office, mientras que las mujeres despachan desde la cocina, despachan desde el comedor, despachan desde los espacios comunes. Y yo diría, no es solo una cuestión del espacio, es también una cuestión de qué tienes que estar cuidando simultáneamente. Entonces estás en el espacio común porque es el espacio del multitask. Entonces es el espacio donde estás escuchando la junta, pero estás al mismo tiempo haciendo de comer, estás al mismo tiempo supervisando qué vinieron a tomar los niños de lunch, si están o no están atendiendo las clases. Entonces, vemos cómo desde el cargo, digamos, con menor salario hasta los cargos directivos, hay de todas formas este rompimiento de la situación o del equilibrio cuando se trata de las mujeres. Ahora, sobre tu pregunta expresa, pues, ¿qué te voy a decir yo si ellas son las que lo viven y lo han narrado de forma tan clara? Yo lo único que hice fue estar contando diputadas de la legislatura 60 a la 64 y ver cómo estaban esas diputadas en los cargos directivos. Entonces, mientras vemos una curva ascendente en el número de mujeres, pues pareciera que también hay una curva ascendente en el número de mujeres en cargos directivos. ¿Sí? Siempre y cuando no le hagas un zoom y veas qué es lo que está pasando ahí adentro. Cuando haces un zoom, encuentras todo esto que muy bien llamas en tu pregunta, querida Cintia, las mecánicas informales. Porque, y aquí hay que decirlo, o sea, no fue que las mujeres estuvieran descuidadas o desatendiendo eso. Hay algo muy valioso que me dijo Patricia cuando le hice algunas preguntas para esta tesis. Me decía, un cambio radical fue que llegaran mujeres feministas que ya sabían dónde iba a estar la simulación y entonces levantaron la mano y dijeron, oigan, mitad de las presidencias de las comisiones. Pero ¿qué vemos? Por ejemplo, vemos que cuando dicen, tiene que haber más presidencias de comisiones para mujeres, muy bien, pues multipliquemos el número de comisiones. Y entonces se crean una serie de comisiones especiales y entonces de pronto tienes el doble de mujeres presidiendo comisiones, pero también el doble de comisiones de las que había. La otra cosa es que trasladamos los estereotipos de género a la asignación de esas comisiones, por ejemplo. Y entonces todas aquellas que tienen que ver con representar a la familia, el cuidado, la infancia, etcétera, etcétera, que son, digamos, tareas estereotipadamente femeninas, es allí donde normalmente están las presidencias de las mujeres. Luego está esta cuestión que ya señalaba muy bien Dulce María, donde los cargos eminentemente políticos, donde recaen muchísimas de las decisiones de las cámaras, pues están cooptados por los líderes de las fracciones, que en todos los casos, junto con los liderazgos de los partidos, de las presidencias de los partidos políticos, pues están
en manos de los hombres. Entonces vemos cómo hay una serie de argucias donde para mí la fundamental es el diluirlas en el colectivo. Entonces, ¿por qué avanzamos tan rápido en los cabildos y por qué avanzamos tan rápido en los congresos locales y en el Congreso Federal, mientras que estamos con un tormento para que lleguen más alcaldesas, con un tormento para que lleguen más gobernadoras? Porque los cargos unipersonales, ¿dónde los diluyes? Son ellas la figura, son ellas quienes tienen el presupuesto, mientras que en las asambleas pues dicen, déjalas pasar, ya al rato encontraremos la forma de irlas frenando en el camino a través de estas prácticas. Y entonces también lo que vemos es que cuando la exigencia es muy fuerte y la presión es muy fuerte para abrirles estos otros espacios, les doy un dato. De las 50 y algo de comisiones que existieron ordinarias entre las 60 y las 64, si las sumamos todas, 16 no han tenido nunca a una mujer presidiéndolas en la Cámara de Diputados. Y 32 solo han tenido o ninguna o una sola vez a una mujer presidiéndolas. Entonces imagínate la cantidad de territorio virgen, vamos a llamarle así, de la presencia y del liderazgo femenino. La otra cosa que pude, así como matemáticamente demostrar, es que siendo hombre, la recompensa, vamos a llamarle así, en términos de cargos directivos, es mucho mayor respecto al número de hombres que respecto al número de mujeres. Entonces siempre, por más que estén presentes, por más que estén muy inteligentemente generando estrategias para avanzar, sigue siendo un territorio tremendamente hostil y hay que reconocerles que a pesar de esas circunstancias y que a pesar del rol tan preponderante que tienen los partidos políticos para determinar carreras y determinar trayectorias, ellas han sabido ponerle un freno y reconocerse como mujeres antes que a través de las siglas de su partido y desarrollar una bancada propiamente conjunta de mujeres para decir, aquí estamos y tenemos que salir adelante. Y esto es súper importante porque viene ahora el proceso de rendición de cuentas. Y viene ahora el momento en el que les vamos a decir qué hicieron si tenían la mitad de los lugares. ¿Por qué no pudo avanzar la agenda femenina? Y hay que salir a decir, mira, sí eran 50%, pero quiero que veas en qué condiciones eran el 50%. Y no les podemos pedir que a ellas solas traigan sobre sus hombros el avance de la discriminación de siglos que hemos vivido las mujeres. Y yo creo y hago una invitación en esto a las mujeres de nuestro país a ser muy solidarias y a ser muy sororarias con nuestras legisladoras, porque verdaderamente sacar adelante una agenda propia en esas condiciones es sumamente difícil. Las llevan a integrar lo que podríamos llamar cascarones vacíos, donde sí, ahí está la Secretaría de Gobernación, nada más que te la voy a vaciar de todo el sentido de peso político que tenía. Te voy a convocar al Gabinete de Seguridad, pero te voy a decir, y son palabras de la Secretaría de Gobernación, siéntate, Olga. Así le hablan a la Secretaría de Gobernación, ¿qué podemos esperar las demás? Y en esas condiciones estamos teniendo avances extraordinarios, entonces verdaderamente es digno de admirarse el trabajo que han estado haciendo. Gracias, Miriam. Y tus últimos comentarios me llevan a una pregunta que llega del público y que es la siguiente, para hacerle a las dos. En el movimiento feminista del 8M en México durante 2020 y 2021, ¿ven sincronía con los temas que se han tratado de impulsar jurídicamente o legislativamente, digamos? Adelante, Patricia. Sí, no, sí, sin duda. O sea, el año pasado, en el 2020, que es el de la violencia, y ha habido distintas reformas a la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de órdenes de restricción, ¿no? Que ahora sí que estaban tan restringidas, que eso es tan importante, ¿no? Cuando una mujer llega, hay que cuidarla, ¿no? Hay que creerle y hay que cuidarla inmediatamente. El tema de la violencia política, ¿no? Como una expresión, digamos, muy fuerte, ¿no? Si una mujer que quiere ser presidenta municipal, que se quiere poner al frente, diputada y tal, es violentada, pues ¿qué podemos, no? Que las demás mujeres, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos, a qué podemos aspirar?
Entonces, bueno, todo el tema de violencia, la violencia cibernética, la ley Olimpia, ¿no? Que se le ha llamado, o sea, realmente, y hay mucha producción, hay mucha producción de diferentes senadoras en el sentido de poner en la mesa propuestas legislativas que tienen que ver con este tema de la violencia, ¿no? Ahora lo que acabamos de decidir con respecto a la fiscalía, ¿no? Que haya una fiscalía especializada en estos delitos y en todo el tema de violencia, en fin, en feminicidio, que estaba, ¿no? Que este tema estaba dentro de la Fiscalía sobre Derechos Humanos y ahora, digamos, hay una propia. Sí creo que hay mucho compromiso, hay mucho entendimiento entre el movimiento de mujeres feminista y lo que estamos haciendo las legisladoras en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales también. Y el tema de los cuidados, ya van 2 años, bueno, más, pero digamos, en esto el tema es el paro de las mujeres, ¿no? El reconocimiento de lo que decíamos, el reconocimiento a la reproducción humana. Y entonces, como esto, o sea, el hecho de que las mujeres paremos, ¿no? O sea, que no estemos haciendo las actividades que culturalmente nos han, digamos, la cultura de género nos obliga, pues realmente las sociedades paran, ¿no? Y también en el mundo del trabajo, o sea, todo el paro de mujeres para lograr mayor igualdad salarial, ¿no? Que ya están todos los estudios, no tiene que ver con experiencia, no tiene que ver con grado de calificación, con grado escolar, tiene que ver con esta cultura que hace que cuando pisamos las mujeres un espacio laboral, ese espacio inmediatamente cae en la escala salarial y de condiciones laborales. Entonces, todo el tema de igualdad salarial, que ya fue votado aquí, se cambiaron 13 legislaciones para la igualdad salarial, ahorita está en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional que hicieron en Cámara de Diputados, que ya la tenemos ahora acá, hicimos Parlamento Abierto, un foro el viernes la hizo la Comisión de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, la reforma constitucional del 4º para reconocer el derecho al cuidado, los derechos de quien cuida y la responsabilidad del Estado en las tareas de cuidado y el derecho al tiempo propio, una de las grandes, digamos, ¿no? Demandas en el sentido de, pues sí, trabajamos, hacemos política, cuidamos a los niños, vamos, venimos, ¿y dónde está el tiempo propio? ¿No? Los hombres sí tienen derecho al tiempo propio, nosotras no. Entonces, ahí en el 4º constitucional, legislar sobre el derecho al tiempo propio, o sea, realmente una legislación de mucho calibre, muy avanzada, que digo ahora está aquí en el Senado. Entonces, sí, yo creo que hay un empate, ¿no? Tenemos diferencias sobre el aborto. María Elena es digamos, esa lucha histórica que ella ha sido parte, como decía, a veces desde la marginalidad, desde la soledad, pero ahora con un movimiento feminista latinoamericano y mexicano muy fuerte de mujeres jóvenes que sí ven el derecho a la despenalización del aborto, a interrumpir un embarazo no deseado, no planeado, más producto de una violación y poder tener acceso a una interrupción del embarazo cada vez más fuerte. Entonces, me parece que ahí va, ¿no? Y que hay además, sí, propuestas muy serias ya en el Congreso sobre la despenalización del aborto también. Gracias, Patricia. Miriam, te doy la última palabra para comentar y ya después hacemos el cierre del ejercicio. Claro, pues mira, yo quisiera volver sobre una pregunta que también nos habías puesto por ahí en el horizonte, porque ya Patricia hizo un recorrido tan amplio de lo que está, digamos, en la cadena legislativa y que empata muy bien con estas necesidades. Se nos han quedado algunas otras cosas como las que son verdaderamente diferenciadores de nuestra condición biológica y, por ejemplo, que es el hecho de menstruar y cómo garantizar que todas las mujeres vivamos este proceso en las mismas condiciones de higiene, de salubridad
que parecen cosas tan sencillas, pero que habían vivido en tal secrecía, que no formaban parte de la agenda pública, pero mira cuánto formaban parte de nuestra vida y cómo determinaban el acceso o siguen determinando el acceso a tantas oportunidades. Entonces, yo creo que hay un rezago tan grande que por supuesto se han hecho avances importantes, pero la lista sigue y tenemos muchos encargos para las legisladoras que lleguen el 6 de junio a través del voto popular, que esperemos que tengan esta misma sensibilidad con respecto a lo que sus congéneres, ahora sí literalmente hablando, estamos esperando y estamos necesitando. Pero tú habías por ahí puesto sobre la mesa la cuestión de por qué sigue habiendo un sesgo de género en los votantes. Estamos diciendo justamente ahorita, oye, el tener a más mujeres ahí ha permitido que las demandas de las mujeres sigan avanzando. Entonces, qué ganas de meterme yo sola el pie y seguir votando por hombres. Pero lo que pasa, tiene como varias hipótesis explicativas que no son mutuamente excluyentes, es decir, confluyen todas. La primera es el juicio tan duro que tenemos para las mujeres que trabajan en política. Con los hombres somos, bueno, tremendamente pasalones y bueno, ahí estuvo y robó, pero que al cabo nada más robó poquito y aquí sí vino, hizo algo. Pero que una mujer no falle en el más mínimo elemento porque todo el juicio público va sobre ella y luego inmediatamente el corolario y para eso quieren llegar. Basta con que una se equivoque para que a todas les imputen el para eso querían estar allí, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento de entrada de que las mujeres también somos diversas, también somos distintas y que hay muchas muy bien intencionadas y hay otras que buscan servirse de la política igualito que como pasa entre los hombres y que entonces el juicio que portes sobre el trabajo de una de ellas tiene que ser equilibrado con respecto a cómo ves el trabajo de los hombres. Entonces, cualquier error nos impacta mayormente. Segundo, todo el proceso de las campañas es un proceso mucho más duro contra nosotras. Es un proceso en el que va en juego nuestra honra. Decía ahorita Dulce María que tuvo la amabilidad de festejar lo que fue mi paso por el intento, digamos, de ser consejera en el INE. Y bueno, yo me doy por bien servida con que no se me haya levantado un falso y que se haya vuelto viral o me hayan sacado alguna cuestión, porque verdaderamente, inmediatamente, cuando somos las mujeres las que participamos, llega la vida privada, llega la vida íntima, llega la reputación a ser parte del juego. Y nuevamente el juicio social es tan duro con lo que hacemos. Pero por otro lado está también digamos, elementos tan masculinos que le asignamos siempre al poder. El poder se entiende siempre desde una perspectiva de ejercicio masculino. Y vemos que incluso cuando había muchas menos mujeres que participaban, tenían que masculinizarse en sus prácticas para poder sobrevivir a ese ambiente. ¿Por qué? Porque hablamos de un poder que se impone, de un poder que trabaja por la vía de la violencia, de un poder que no entabla el diálogo. Entonces, de lo que hablamos no es de una democracia, de lo que hablamos es de una falocracia, donde en torno a esa virilidad es que se dirimen las controversias. Y por eso, pues nosotras no encontramos nuestro lugar. No encontramos nuestro lugar en un esquema de poder visto desde esa óptica. Pero qué pobre visión, porque la política tiene que ser mucho más que eso. Y la democracia necesariamente tiene que ser más que eso, tiene que ser verdaderamente plural. Y entonces, otro asunto que traemos muy importante en la agenda es que, y en esto el movimiento feminista digamos que ha sido muy congruente con su historia y siempre viene y abraza a otros movimientos y acompaña a otros movimientos. Tenemos que garantizar que la llegada de más mujeres signifique también la llegada de asambleas más plurales. No podemos sustituir una élite de hombres por una élite de mujeres. Y por eso es tan importante que llenemos de sentido el haber empezado por la política. Acabamos de hacer un ejercicio de retomar la plataforma de acción de Beijing y ver cuáles han sido los avances. Y significativamente la esfera de la participación política de las mujeres es la esfera en la que más avances ha habido, es la esfera que rinde mejores cuentas.
pero ahora viene su corolario, de entenderla, como decía Amelia Valcárcel, que la vamos a tener ya dentro de unos días en esta charla que ya anticipamos deliciosa con María Elena. La política es la puerta que abre las demás puertas. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque era la forma de garantizar que eso escurra hacia todo lo demás. Y entonces viene ese trabajo importantísimo. Y entonces tenemos que garantizar que lleguen más mujeres, pero también que lleguen más mujeres más diversas y que estén ahí representadas las mujeres indígenas y que estén ahí representadas las mujeres afrodescendientes y que estén las mujeres jóvenes y que estén las mujeres de las diversidades sexuales, porque si no, verdaderamente el paso va a quedarse muy corto con respecto a la zancada enorme que tenemos que dar y que, nada más cierro con esto, María Elena nos ha dado un impulso tan increíblemente grande para encontrarnos en el punto en el que nos encontramos, y tenemos que honrar su trabajo, garantizando que esto ya no sea de personas, que ya no sea de luchas en solitario, que sea una lucha colectiva y una causa común, como lo es ahora el feminismo, en el que, por cierto, y con tanto gusto, hoy se sienten tan cómodas las mujeres jóvenes. Bienvenidas a esta causa. Muchísimas gracias, hermosas palabras, Miriam. Ha sido una charla deliciosa, rica. Quiero comentarles que hemos recibido muchas felicitaciones, incluyendo a Amelia Valcárcel, que nos estuvo siguiendo en la sesión. Mando un abrazo grande. Y bueno, ya para cerrar, agradecerles a Dulce Sauri, que se tuvo que retirar, a Patricia. Muchas gracias, Patricia. Miriam, ojalá podamos reeditar esta charla en vivo y en directo. Y bueno, de mi parte, un afectuoso feliz cumpleaños para María Elena Chapa. Estamos organizando estas jornadas para homenajearte y esperamos que sea muy especial para ti. Que pases muy lindo día y que disfrutes mucho todas estas conferencias que con mucho cariño te estamos organizando de la Cátedra Alfonso Reyes. Les agradezco a todas y a todos su atención a este evento y ojalá nos puedan acompañar el día de mañana con la Agenda de Violencia de Género. Muchas gracias, saludos, buenas tardes.